Nueva York celebra 2 décadas reconociendo las valiosas contribuciones culturales, sociales y artísticas de las comunidades latinas en la Gran Manzana. En este episodio, nos unimos a la comunidad LGBTQ+, en el Mes del Orgullo, para rendir homenaje a su valentía y a sus luchas por ser reconocidos, incluidos y visibilizados en una sociedad que aún enfrenta desafíos para aceptar plenamente su impacto positivo en nuestras vidas cotidianas, en la cultura y en los movimientos sociales. Iniciamos con una conversación entre la escritora Carmen Bollosa y Fernando Travesí, escritor y director ejecutivo del Centro Internacional para la Justicia Transnacional. Con más de 2 décadas de experiencia internacional en derechos humanos y Estado de Derecho, Travesí reflexiona sobre la situación actual de las democracias en el mundo y la importancia de mantenernos alertas para defender nuestros derechos civiles y democráticos. Continuamos con Génesis García, una joven afro-boricua, estudiante de Ciencias Ambientales en Medgar Evers College y activista comprometida con la organización Sane Energy Project. Cerramos con música y orgullo al conversar con 3 integrantes del musical Buena Vista Social Club, una producción de Broadway que celebra 10 nominaciones a los premios Tony, un hecho histórico en estos prestigiosos galardones. Y ahora vamos con Carmen Bollosa y Fernando Travesí. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Bollosa. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Es Fernando Travesí, director del Centro Internacional por la Justicia Transicional. Y es un gusto enorme recibirte aquí con nosotros. El placer es mío. ¿Cómo empezó tu deseo de hacer justicia? Pues hay varios factores. Yo creo que hay un factor que es cultural / familiar, de haberme criado en una familia donde siempre ha habido una cierta vocación de servicio. Mi padre es médico y mi madre también con una vocación muy pendiente de ayudar a los demás. Y hay una cosa que me gusta decir, porque es una anécdota, pero es verdad, es que en una entrevista de trabajo para una institución humanitaria, cuando me preguntaron una cosa así, cómo venía mi vocación de servicio, yo dije, y es verdad que me había educado leyendo Mafalda. Y es cierto que Mafalda es una gran instructora de la conciencia social y yo la sigo leyendo y la regalo lo más que puedo. Bueno, Quino en general, ¿no? Todos los dibujos de Quino, yo soy un gran fan y creo que eso me educó muchísimo a la hora de entender la vida con una concepción política. Y hablo de política un poco como el gobierno de la comunidad por el bien de la comunidad. Ahora vamos al término justicia transicional. ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto de justicia transicional? Es un concepto que se va desarrollando a lo largo de muchos años y al fin y al cabo lo que hace es recoger la manera de resolver unos dilemas que creo que el mundo ha tenido siempre cuando se enfrenta a situaciones de guerra, de dictadura, de regímenes autoritarios, de represión política. De alguna manera es cómo uno puede resolver una situación de violaciones masivas de derechos humanos cuando ha habido millones de víctimas, cuando hay miles de delitos, cuando una sociedad atraviesa una guerra civil, o quiero decir, cuando el volumen de la criminalidad y el volumen de las violaciones de derechos humanos desbordan la capacidad de cualquiera. Y uno se plantea unos dilemas éticos, morales, filosóficos, políticos, sociales, legales, de cómo reconstruir una sociedad después de algo así. ¿Cómo opera esta visión, visto que estamos en un mundo que hierve? En un país concreto, estos procesos de justicia transicional son siempre procesos muy políticos, que requieren un liderazgo nacional y que requieren responder a necesidades reales de ese país. No puede uno aplicar este proceso, llevarlo aquí y hacer lo mismo. En cada país hay que encontrar cuál es la manera que responde a la demanda social de justicia, y esa demanda siempre está. Como miembro de la comunidad LGBT, por ejemplo, como hispanohablante, por ejemplo, ¿cómo ves este regreso crujiente de la página? Pues con mucha preocupación, lógicamente, con bastante tristeza también. Hay informes que demuestran con datos que en los últimos 10 años hay un deterioro general del Estado de Derecho en muchos países.
en los principales derechos que sostienen a una democracia, derechos y valores, ¿no? Separación de poderes, libertad de expresión, los sistemas electorales. Podríamos hablar durante horas y horas y no acabaríamos nunca, y probablemente no se pueda acabar, sobre los motivos por lo que eso ocurre, ¿no? Por cómo va ocurriendo en un país y se va extendiendo a otros y se van creando movimientos de alguna manera que van, como tú dices, retrocediendo en ganancias políticas y sociales y de derechos que ha costado mucho conseguir y que ahora mismo están en retroceso. Y creo que ahí se junta con manipulación política, se junta con agendas y, bueno, la tecnología creo que tiene un papel tremendo aquí de responsabilidad sí, también. Sí, como espacio de aislamiento, de efectivamente. Aislando a los individuos de la comunidad. Efectivamente. Y con una, dejándolos sin la plaza pública. Y destrozando, digamos, los medios de comunicación que, mejores o peores, han tenido una ética, un papel, una regulación y unas funciones que ahora mismo está totalmente fragmentada en miles y millones de canales informativos que nadie controla y que pueden decir lo que quieran. Crean una audiencia, crean un público y van creando una sociedad en la que nadie confía de nada. Y eso permite que surjan los salvapatrias, ¿no? Que sí. No hay nada peor que un salvapatrias que dice yo voy a poner todo esto en orden. Y con esa lógica empieza el autoritarismo. El problema es que revertir eso para volver a construir una democracia inclusiva lleva muchas décadas. Es mucho más fácil destruir que construir, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo ves la ocasión de celebrar el LGTB y la diversidad total en estos momentos tan página atrás? Hay cosas que celebrar, pero no hay que perder la perspectiva de cómo se está. Y creo que quizá con el mes del orgullo a veces la parte celebratoria y la parte festiva y la parte del entretenimiento pues oscurece o tapa directamente la cuestión política. Es muy interesante para mí, creo que a veces pensar en los derechos de las mujeres, en los derechos de la población LGTBI, da esperanza por ver cómo han sido movimientos que han conquistado derechos en unas décadas, por supuesto, no en todos los países, pero a nivel global, a nivel de marcos globales y en algunos países, ir reconociendo el matrimonio igualitario, ir reconociendo la identidad de género, entendiéndola de distintas maneras. Esos han sido unos avances absolutamente formidables, hasta el punto de que yo creo que son revolucionarios. Sí, incluso económica, porque exacto. Las señoras salimos de la cocina. Exacto, sí, es una revolución porque afecta a lo económico, a lo político, a lo social, a las relaciones personales, a la identidad. Es revolucionario, igual que la tecnología es la otra revolución. Yo creo que son las dos revoluciones que hay ahora mismo, porque afectan a todo. Al ser revolucionarias, generan fricción y generan resistencia y generan una contracorriente que las va dividiendo, que creo que es un gran error caer en esa trampa, y aplastando. Y se empiezan a replicar lógicas que antes formaban parte de la lucha igualitaria. Y ahí es donde creo que los grupos tienen que pararse y reflexionar. Esta conversación nos podría dar para muchísimas horas, pero voy a brincar a nuestra pregunta de rigor. ¿Qué es para ti Nueva York? Pues una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo venía a Nueva York hace muchos años ya es lo integrado que estaba el español. Y pensé, qué maravilla que el idioma esté integrado sin generar conflicto, por lo menos en la institucionalidad, ¿no? Yo soy escritor también, entonces solamente observar la vida, observar el metro, me encanta el metro, porque me parece muy democrático y es un universo fantástico, ¿no? Es una plaza. Es una plaza pública, es una plaza pública. Es un espacio colectivo. Absolutamente. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por esta hermosa conversación. Qué gusto que hayan estado con nosotros hoy. Soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima. Y esto es Nueva York. Cuando te dan los papeles legalmente, te dicen que si tú darías la vida por Estados Unidos. Aquí es donde yo he encontrado mi felicidad. Por supuesto que sí lo haría. Entonces me pusieron en las listas del Salvation Army, en cambio de que hubiera una catástrofe o lo que fuera. Estuve como voluntaria casi 2 semanas y después me mandaron a darles de comer a las personas que se habían quedado sin casa. Para entonces estaba Rudolph Giuliani como mayor de la ciudad, que vino a darme la mano, a las gracias por mi valentía. Dije yo, si supiera, no, como yo entré a este país. Pues entré corriendo
y con emigración detrás de mí, ¿me entiendes? Nuestra comunidad latina no está educada todavía. Aquí en este país existe todavía la discriminación y toda esa homofobia que implementó el presidente, que él fue el que le dio vuelta a la moneda y reflejó lo que realmente era este país. Ciertamente aún hay mucha ignorancia en nuestras comunidades. No nos merecemos ser tratadas como no estamos siendo tratadas actualmente. Necesitamos más oportunidades, más atención. Y algún día toda esa resiliencia va a valer la pena para luchar por leyes más inclusivas, por protecciones a nuestra personalidad, por protecciones a la educación para la comunidad trans. Ese es mi sueño. Próxima parada, una ciudad más inclusiva. Génesis García participa activamente en campañas contra la existencia de infraestructura de gas fósil en el norte de Brooklyn y alza la voz con las comunidades más afectadas por estas problemáticas ambientales. I'm Hennessy, she or they pronouns. I go here at Medgar Evers College, and I'm a senior, and I work at a Sane Energy project. I was born and raised in the Bronx. It has some of the highest Puerto Rican population there, so I really have so much love for the Bronx and the Boricuas there. And I mean, I think my experience growing up was fine, like just regular Bronx stuff. Like my family was like low income, or however you would want to describe that, but they always made do, and I am where I am now because of my family. I would say the Bronx gets the reputation of being dirty, but it only gets that reputation because specifically for the South Bronx, it has a lot of like highways, and there's, at least in the area I grew up in the South Bronx, had like the Cross Bronx Expressway, the Bruckner, the Major Dijon, and the Sheridan Highway going through it. So it's like when you have all these highways, of course, a community like that is gonna be polluted. It's gonna have a lot of folks who experience asthma, and I know for me, like my entire family experienced asthma. Growing up in the Bronx gave me the language I needed. Like I understood environmental racism because I grew up in the Bronx, and with my connection to the earth, I feel like when I was younger, I didn't really appreciate the earth as much as I do now. And it's like, this is our home, we have to take care of it. I guess when I was younger, I was always interested in like the environment. I knew I wanted to be like a scientist, and at the time I was like, I'll be a little astrophysicist, but then I was really keen on like environmental science because I was keen on like environmental hazards and how they work and how they affect our communities and stuff like that. What poisons are entering the air from pollution that are affecting our health from like that scientific point of view. So I was always interested in that when I was younger. I guess which led me into like, okay, we should appreciate the earth more, we should fight for our planet a bit more, we should value people over profit. I think in general, science is political. Like if you're gonna be a scientist in general, you need to have some form of social justice lens. Like there is no neutrality in science. Because the thing is, in the actual history of science, you've had white supremacists, you've had eugenicists, you've had racists, you had horrible people in science. And I feel like the most radical people that contributed like incredible inventions, incredible theories, I feel like being a scientist and understanding social justice is like one and the same. Like I don't need to be either or. I have to know both in that sense. And the thing is, understanding science helps me, I feel like, have a deeper understanding of social justice issues. So currently we have a campaign going on in Greenpoint at Sane Energy where we're fighting National Grid, and they have the largest liquefied natural gas facility in New York State. And it's like 120 acres, it's not really being used, and it deserves to be decommissioned, and the land there deserves to be remediated so that way the community can use it for literally anything else. Like it should be like a park, should be some form of green space or like more housing for folks in that area, but it's being used to just put poison into the community, and it's literally gross and honestly ugly.
As a campaign strategy, what we've done is something called walking tours. So it's like where you just literally bear witness to the actual like facility. So we take people to be like, look, this exists. This is in your neighborhood. Are you gonna help us do something about it? In a way to like help educate them, inform them, and hopefully take action. And one of the best things we do in that tour is at the end, we have like a dreaming activity of like, what do you envision this site could be? And people come up with a lot of creative things of what the facility could turn into. I tabled here the other day at my school and folks were like, we could turn it into a stadium or a park. So people come up with really cool and interesting ideas. It's just anything that isn't like an ugly fossil fuel facility. So May 4th is, I guess, what you call the Grand Tour. So it's a really huge action we've been working on for months. And we have a lot of like artists, eco puppetry folks, dancers, drag artists coming to this event. And one, it is to help connect like the arts, the sciences, and just our movement together. And what that does is, one, it makes any movement more fun. Two, it's also gonna help educate folks on like, hey, again, this facility exists. Basically with May 4th, our goal is to seed the future for climate justice and healing, which is what we're describing it as, with all the elements that go into May 4th. That facility gone. We want it decommissioned. We want it remediated, so that way it's safe for our communities. And honestly, the community deserves way better than what they're getting right now. And I think the overall future is just no fossil fuels. We don't really need it. We have so many solutions. We have thermal energy networks. We have solar. We have wind. Like, there's no reason why we're still on fossil fuels in 2025. Bueno, cuando pasaron la ley, en el estado de Nueva York, hicieron una lotería. Una lotería en la ciudad. Para casarnos. Y nosotros, ay, eso sería interesante, casarnos el primer día. Porque eso, de verdad, entonces, decimos algo. Y bueno, estuvimos esperando afuera de City Hall, yo diría como 4 horas y media. Acuérdate que había el grupo de estos de extremistas religiosos que nos estaban gritando cosas horribles. Pero la razón que lo digo fue que la comunidad gay, muchísima gente se pararon alante de estas personas, mirándolo y gritándoles a ellos. Y no, para que nosotros no tendríamos que oír eso el día de nuestra boda. Siendo lesbiana fue realmente una bendición, porque el momento que yo entré al ejército se había acabado de aprobar el matrimonio homosexual federalmente. Entonces yo fui de las primeras personas que entré al ejército siendo gay, y hasta cuando me estaban poniendo en el sistema querían poner a mi esposa y todavía solo existía la opción de esposo. Entonces la soldada se disculpó conmigo y todo, y para mí realmente se abrieron todas las puertas en el ejército, tanto como mujer, como lesbiana, como como músico. Entonces, pues siempre sintiéndome bienvenida y bendecida. Inspirado por hechos reales, Buena Vista Social Club da vida al legendario álbum ganador del Grammy, contando la historia de quienes lo hicieron posible. Una banda de talla mundial se une a un elenco diverso de músicos, actores y bailarines para rendir homenaje a la riqueza cultural de Cuba, y son 3 de sus integrantes quienes nos cuentan los retos y alegrías que los motivan a subirse al escenario.
Mi nombre es Renecito Avich y tengo en el show el rol de Eliades Ochoa. Yo nací en Santiago de Cuba y yo siento que esa es una de las razones que me trajo este show, ¿no? El ser santiaguero, el amar la música, el recorrer el camino que Eliades creó para nosotros. Y llegué en el 2023 a la versión Off-Broadway del Buena Vista Social Club por mediación de Juan de Marcos. Juan de Marcos me dio una llamada diciendo: te van a mandar un mensaje, no vayas a pensar que te quieren estafar, es de verdad, van a hacer un Buena Vista Social Club en Broadway y quieren que seas parte de él. Hay un lugar en el corazón de Cuba donde las guitarras vibrantes encienden la pista de baile. Allí nació el auténtico sonido de La Habana. Y ahora ese ritmo irresistible llega a Broadway. Sí audicioné, hice una audición vía Zoom, en ese entonces era el 2022, pero sí, yo siento que con este musical, como el 1997, Juan de Marcos reúne nuevamente una lista de ingredientes que hacen esta preciosura de arte que vive cada noche, 8 veces a la semana. Un nuevo musical electrizante que da vida al álbum ganador del Grammy y cuenta la historia de las leyendas que lo vivieron. El instrumento que yo toco es el tres cubano. Eliades en algún momento de su carrera tocó el tres. Sin embargo, su lenguaje va más allá del tres cubano, pero precisamente por la pasión y el respeto que yo tengo por el lenguaje de Eliades a la hora de tocar y cantar, se me hace como pez en el agua. Yo lo más que hago es tocar percusión y cantar también. En la obra estoy actuando. Me pusieron como Rubén González. ¿Qué he hecho para encontrar a Rubén González? Bueno, soy músico y lo he venido escuchando por muchos años, estudiándolo, viendo videos de él, cómo se movía, cómo hablaba, y así más o menos incorporándolo a mi propia persona y viendo cómo yo puedo interpretarlo de la mejor manera que pueda. Hice actuación cuando adolescente en Puerto Rico por alrededor de unos 4 o 5 años. Después de eso tengo como una pausa de años sin hacer teatro y de repente vino esto. O sea que lo que hice en aquel entonces lo estoy nuevamente aplicando a lo que estoy haciendo ahora. Young man, you might know my music, but make no mistake, you do not know me. Ser parte de este proyecto significa mucho porque, bueno, han sido muchos los años que he venido interpretando, fomentando esta música. Hemos crecido con ella. Mi nombre es Leonardo Reina y desempeño el papel de Rubén González en sus años más jóvenes, en los años 50, cuando tendría, no sé, sus 20, 30. Rubén González es justamente una transición entre la música clásica con el jazz que estaba en esos años, llegando tan fuertemente a Cuba. Entonces él es un lenguaje muy particular de una era, ¿no? What's this place called? The Buena Vista Social Club. Me quemo, oye, ¿para qué me quemo? Me quemo. Yo creo que llegó a mí porque no sabía del proyecto ni del musical ni de nada de lo que se estaba planificando hace años, que lleva como 7 años de preparación. Y bueno, quizás mi trabajo en las últimas décadas ha sido tratar de llevar la música cubana al plano de la música de concierto internacional. Y yo creo que alguien habrá visto ese esfuerzo, ¿no?, sobrehumano a veces de presentar la música nuestra desde el punto de vista, bueno, popular, pero de concierto también. La forma que yo tengo de ver la música cubana es una especie de comparación con la música clásica. Cada elemento armónico, rítmico, para mí es importante y es algo que hacemos aquí cada noche. Nosotros cuidamos la música cubana de una manera clínica, por así decirlo, pero lo gozamos a la vez y ese es el resultado, ¿no? Cada noche lo siento, son 1000 personas que se sientan a escuchar y cuando me paro en el centro del escenario me recuerdo de mis tardes en la Casa de la Trova, viendo a Eliades frente de mí, yo sentado con 16 años, y cuando me paro pongo como esa posición, ¿no?, en la cual yo lo veía a él desde abajo y me convierto en Eliades Ochoa y pongo los pies sobre la tierra y pienso en Santiago de Cuba cada noche. En la historia de Broadway es el primer show en que el libreto sigue siendo en inglés, pero la música ha sido toda en español.
Y eso, hasta donde yo conozco y hasta donde se ha venido diciendo, es algo que no había sucedido en Broadway nunca. Por eso dije que sí de una, porque dije, esto tiene que ser fantástico. La marca Buena Vista Social Club es uno de los legados musicales que tenemos en nuestro país, pero la pieza, es decir, la gente se espera ver la música del Buena Vista, pero no se imagina el baile, no se imagina las luces, no se imagina la escenografía, no se imagina cada detalle que envuelve toda la música del Buena Vista Social Club, y creo que ese ha sido el éxito. Yo creo que el equipo creativo lleva muchos años cocinando esto de una manera especial para que la gente lo abrace de una manera especial también. There is a music studio in Odawara. Right now, you and I are 1,000 miles away, but a sound like this. Este show es una muestra de eso, de oportunidad a personas que venimos de otros países y que llevamos con nosotros nuestra cultura bien arraigada y que somos muy orgullosos de compartirla. This season, special Tony Awards will be given to the musicians who make up the band of Buena Vista Social Club. Me puse muy contento por el premio que le dieron a la banda en particular, porque eso es otra cosa que nunca había sucedido. Sin necesidad de incluso ser nominado, lo cual es un triunfo, un orgullo, un honor, un privilegio, de que además haciendo esta música, la industria de Broadway haya querido reconocer, ¿no?, esa labor y ese trabajo. Yo creo que estamos aportando mucha alegría. Así que eso es algo positivo que se puede expresar al aire y decir, bueno, los latinos por lo menos estamos trayendo alegría, joy, con este show. Y bueno, yo pienso que yo he estado preparándome para este sueño por muchos años y aquí estamos viviéndolo y haciéndolo realidad. Yo siempre he deseado para la música cubana los más grandes escenarios. Yo lo que no sabía que iba a ser el escenario que me tocara. Bueno, yo que he emigrado ya casi 5 veces en mi vida entre Latinoamérica y Europa, sé lo que significa a veces el trabajo y el esfuerzo, ¿no?, para hacer de que tus sueños, que tus ambiciones, tus ideas se cumplan. No pudiera decir nada más que trabajen fuerte en lo que es, en lo que está en el corazón de la gente y de los artistas, y que en algún momento eso será premiado. El trabajo siempre va a ser premiado. Siempre es muy bonito caminar por aquí y ver a la gente antes de entrar al show. Hello, how are you? Más vale tarde que nunca, dicen. El caso de Buena Vista Social Club llegó quizás un poco tarde en sus carreras, pero qué bendición, y mira lo que ahora ha hecho en nuestras vidas. Bueno, nos vemos. Chao. En nuestro próximo episodio presentaremos un especial conmemorativo por los 20 años de Nueva York. Un programa pionero en destacar las voces y aportes de los latinos en la sociedad. Hasta la próxima. No te olvides de descargar la app de Kuni TV gratis y descubre historias humanas en profundidad con Nueva York. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. tv.cuni.edu/Nueva York.